un montón de información que se encuentra disponible. Usted y yo como papás sabemos que es así, pero vamos a centrarnos en algunos principios bíblicos que son de aplicación atemporal, habíamos dicho. ¿Recuerdan el domingo pasado? Que si uno va a lo que la ciencia dice, a lo que los métodos han intentado establecer o forjar para cada época, uno se encuentra con que ha habido, de alguna manera, muchos fracasos en el sistema pedagógico. Y bueno, uno lo ve reflejado en distintas teorías que se han formulado, métodos que se han querido aplicar, que luego han caducado o han encontrado otro método que, entre comillas, era mejor y lo han aplicado. ¿Qué métodos de educación conocen? Técnico. A ver, las maestras, los maestros, un nombre técnico. Sobre algún método de educación de los hijos. Mi papá tenía un rebenque. Rebenque 1, sí, rebenque 1 y 2. Tenemos rebenque 1 y 2. Bueno, penitencia. Métodos técnicos, ¿alguno sabe? ¿Quién me decía? A ver. Hay muchos métodos de enseñanza. Métodos que ellos aprenden por imitación, por repetición. Pero un nombre específico. Así, ¿este es el método Montessori? El Montessori, perfecto. ¿Algún otro sabe usted? ¿O está bien con este? Experimental también. Experimentales también, bueno. Pero Montessori fue algo que hizo en su momento una explosión y prácticamente se adhirieron a ese método la mayoría de los avanzados en la pedagogía, de los chicos. Y así no fue también. ¿Te acordás cómo era más o menos el Montessori? ¿De qué se trataba? En 3 líneas. Es semejante a lo que se implementó acá en las escuelas generativas. El chico va experimentando, va descubriendo y aprende naturalmente, por decirlo así. Por eso creo que no funcionó. ¿Y eso solo nomás? Se lo dejaba hacer prácticamente claro, al chico. lo que él quiera, en el momento que quiera. Exactamente. Quizás muchos de ustedes sabían. ¿Quiere decir algo? 5 genes. María Montessori es una chica que se crió en una granja en Inglaterra y ella comprendió el método de que llevaba a pastorear a las ovejas y no les daba con el rebenque, sino que las dejaba que ellas buscaran su huella y las iba guiando. De allí la pedagogía. La pedagogía no es imponer, sino seducir y convencer. Ella dio el primer paso con la apertura a la pedagogía, mostrando que cuando uno muestra la necesidad, solo se va copiando. Es espectacular. Espectacular, muchas gracias por el aporte, pero no dio resultado ese método. Como principio estuvo genial, porque ella tuvo, como vos decís, un ejemplo en la práctica, ver las ovejas, y si quizás se hubiera seguido con, digamos, de los niños que hubieran que haber puesto su parte, que no lo hicieron, en su momento hubiera prosperado, pero no prosperó. Uno estudia después todos los análisis y vienen todos los problemas en la práctica que llevó. Muchas gracias, hermano, por el aporte. Miren, por eso, para hablar sobre métodos, sí. Muy bien, pero yo a lo que me refería era esto, y lo aclaré el domingo anterior, que no vamos a hablar de los métodos ahora porque yo no me siento capacitado, pero sí uno puede, a la luz de la experiencia y de lo que uno está viendo en familias constituidas según el modelo bíblico y a principios que tenemos en la palabra de Dios, que allí tenemos como papás todas las herramientas para poder criar a nuestros hijos. ¿Que nos vamos a equivocar? Seguro. Que yo me equivoqué, no le quepa la menor duda. Y quizás usted también se ha equivocado. ¿Por qué? Porque uno encuentra los principios en la palabra de Dios, pero no es fácil llevarlos a la práctica. Y cada uno de ustedes en su hogar ha forjado distintas experiencias que compartimos el domingo pasado en la crianza de sus propios hijos, que les han resultado buenos métodos, entre comillas, particulares,
que han estado avalados por lo que la palabra del Señor enseña, y de esta manera pudieron seguir adelante con el hogar, con la crianza de los hijos, en el temor del Señor, inculcando en ellos lo que la Biblia dice. Es tan importante la crianza de nuestros hijos, hermanos, que sobre cualquier otra tarea ministerial, cualquier otra tarea que uno puede catalogar de espiritual, ocupa el primer lugar. Uno dice, bueno, pero ¿y predicar el Evangelio? Sí, claro, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, el Señor nos mandó a ser discípulos, pero el Señor nos puso la responsabilidad de que tu familia y mi familia, y ahora les hablo a los varones también como sacerdotes, a los varones, a los que son hijos de Dios, que somos sacerdotes con ese privilegio de llevar adelante esa familia, en la crianza de nuestros hijos particularmente, y por supuesto en nuestra relación con nuestro cónyuge. Habíamos dicho, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice la traducción viviente, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Nuestros hijos entonces, herencia y regalo. Sí, ese ser que vos tenés ahora en tus manos, que está en tu hogar, que tiene meses, que tiene 1 año, 2 años, 3 años. Aquellos que tenemos hijos un poco más grandes, aquellos que tienen hijos que ya están casados, han sido y son una herencia del Señor. Y por eso está en nosotros cómo capitalizamos, cómo llevamos adelante esa crianza tan importante para que sea de acuerdo a principios bíblicos. Si bien es cierto que después los hijos cuando se hacen grandes toman sus propios caminos, porque ellos forman su propio hogar. Dice la palabra del Señor que el hombre se encuentra con la mujer, forman un nuevo hogar, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. Pero tu responsabilidad, y ahora aprovechando que tienes chicos chiquitos delante del Señor, es fundamental. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, uno de los textos que estuvimos viendo. Pero acá también para los papás, hay un palito, podemos decir. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y está la nueva versión, la traducción viviente. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Este versículo, si uno lo toma así, aislado, bueno, es duro para los padres, pero está en un contexto donde primero habla a ¿quiénes? A los hijos. El consejo es para los hijos. ¿Se acuerda que les decía a los hijos? Obedecer y honrar. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, habíamos visto algo de disciplina, ahora vamos a continuar un poquito más adelante. El origen de la palabra, lo que significaba en el original, tutoría, educación o entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria. Hablamos de amonestación también, llamar la atención, por implicación, reprensión suave o advertencia. Ahora nos vamos a detener, pero acá está nuestro deber entonces, rescatando los versículos anteriores. Instruirlos conforme a principios bíblicos. Si habíamos tomado este pasaje, que en el Antiguo Testamento nos marca un rumbo, nos marca un norte como papás. Y uno puede decir, pero este versículo estuvo escrito para el pueblo de Israel. Y habíamos dicho, no habíamos, al menos el domingo pasado, ningún descendiente de israelita acá. Por eso los principios bíblicos son aplicables para todas las personas, en todas las generaciones, en todos los tiempos. Y esto que en su momento Dios mandó a su pueblo Israel, hoy lo tenemos en la palabra para que vos y yo como papás nos podamos instruir y podamos seguir ese consejo bíblico, que es un principio que uno cuando lee algunos versículos allí va a decir, bueno, yo voy a salir a pintar mi casa. Yo no conozco las casas de los creyentes y no es mala idea esto, si alguno lo quiere hacer no vamos a decir nada, pero normalmente no tenemos un texto grande en la puerta. Hay hogares que sí lo tienen. Yo estuve visitando varios hogares que tienen un texto y eso es muy lindo porque lo identifica. Ahora con el pescadito arreglamos todo, le mandamos el pescadito al auto
y ya está. Es una manera de decir, soy cristiano. Pero fíjense lo que dice acá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Miren, primero, si queremos ser padres conforme al corazón de Dios, criar a nuestros hijos bajo principios bíblicos, la responsabilidad está en vos y en mí. Dios empieza a hablarle acá a Israel, a la familia de Israel, estas palabras que yo te escribo hoy estarán sobre tu corazón. Miren, podemos nosotros querer transmitir principios bíblicos por medio de nuestras palabras, por medio del conocimiento intelectual que podamos tener. Podemos tomar frases de grandes siervos de Dios que han dejado literatura explicativa para la crianza de los hijos y podemos asentar y podemos decir es así y se la vamos a comunicar a nuestros hijos. Pero en tanto y en cuanto, como papá, no cumplamos nosotros en nuestra vida personal lo que Dios nos manda, de amarlo y de guardar sus mandamientos, todo lo que podamos nosotros transmitir de boca, de palabra, va a ser prácticamente infructífero. Gracias a Dios que, a pesar de esta situación, Dios ha tenido misericordia de tantos niños en tantos hogares que han crecido con papás que no temían a Dios. Sin embargo, Dios aún así les pudo mostrar su verdad, les pudo mostrar los principios bíblicos y pudieron crecer en el conocimiento de Dios a pesar de sus papás, que por X motivos no creían en el Señor. Dios tuvo misericordia de ellos. Pero vos y yo, querido hermano, que estás acá, y si hay alguna persona, quizás entre nosotros, yo no conozco a todos, que es papá, que es mamá, y que todavía no tiene una experiencia de vida con el Señor Jesús, mire, le queremos decir que primero, si querés criar a tus hijos en el temor de Dios, vos tenés que experimentar ese poder que Dios te da. Y vos y yo, hermanos, que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos esta responsabilidad. No tenemos excusa de decir, uy, mirá mis hijos, no sé qué hacer y no encuentro la salida. Muchas veces quizás vamos a tener frases como esta porque estamos desesperados, abrumados por la situación y cuando los chicos son adolescentes no sabemos qué hacer en algunos casos, pero en la palabra de Dios, en el consejo sabio de Dios, en la ayuda de otros hermanos que hemos pasado ya a lo mejor por esa etapa que está pasando tu hijo, que está pasando tu hogar. Dios te promete darte sabiduría para llevar adelante el hogar. Y las repetirás a tus hijos, esas palabras, el mandamiento, de amar a Dios, no solamente de amar a Dios, sino de todos los principios que encontramos en los mandamientos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, habíamos compartido con Pablo, Susana, también el domingo pasado, la experiencia personal que cada uno de nosotros puede tener en la crianza de los hijos y en esas conversaciones, esas charlas que son fructíferas, que son nutritivas, que nos hacen crecer. Nosotros lo encontramos en los viajes. Estábamos todos en el auto, estábamos allí, nadie se podía escapar, entonces allí se planteaba un tema y se debatía y se consultaba y se hablaba. Y allí era una manera de decir, bueno, este es el momento oportuno, están las condiciones dadas. Podés hablar de muchas cosas en un viaje, pero que no falte hablar de las cosas de Dios. Que no falte rescatar experiencias que quizás en tu familia estás viviendo o has vivido. Quizás ahora te encuentres viviendo una experiencia de las múltiples que nos presenta la vida, de todo el abanico de posibilidades. Qué bueno cuando esa experiencia forma parte de la crianza de tus hijos y la podés compartir con ellos. Y la podés no imponer a los resultados o a la manera de resolverla, sino que le explicás, sino que le hablás, sino que considerás la situación.
Y esto, ¿sabes?, requiere de parte tuya y mía un estado espiritual y una relación con Dios que no se adquiere en los libros, que únicamente se vive. Pero esa es la oportunidad para poder hablar con nuestros hijos. Cuando andes en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, miren, ¿sabe lo que está diciendo acá? En todo momento. Pero siempre, en todo momento que la vida te da, aprovechar las circunstancias para hablar con tus hijos. Aprovechar entonces las circunstancias diarias para ayudarles a tener experiencias espirituales. Si bien es cierto, tu experiencia, la mía, quisiéramos muchas veces ese camino recorrido que nos costó dolor, que nos costó muchas veces disciplina, muchas veces momentos difíciles, quisiéramos como papás decir, bueno, yo ya lo aprendí, ya lo sufrí, ahora no quiero que mi hijo pase por lo mismo y le voy a, de la manera que sea posible, le voy a inculcar esa experiencia para que él no pase por lo mismo, para que él pueda, ese camino pueda hacerlo más corto, pero no se puede, porque eso va a depender de la relación que él tenga con Dios. Pero sí, vos podés plantearle la situación y podés ayudarlo para que él la comprenda y para que él pueda, cuando le toque una situación similar, saber estar con el Señor a su lado. Bueno, habíamos mencionado apenas ayer acerca de lo que se proponía en la temática, 3 tipos de padres. Los padres permisivos, habíamos dicho, en primer lugar, padre permisivo. Y vamos a detenernos un poquito acá, en este versículo. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Samuel. Rodolfo, ¿te acordás quién era Samuel? No. Muy bien, te agarré frío, porque yo sé que vos sabés quién es Samuel. Es más, te voy a dar unos minutos para que vos me respondas. Y me digas, Samuel era, me va a decir. Y Jehová dijo a Samuel. Por ahora lo dejamos en incógnita hasta que Rodolfo me devele quién era Samuel. Cuando él lo diga vamos a ahondar un poquito más. Si no, acá nos quedamos. Va a ser Samuel y van a tener que ir a su casa a ver quién era Samuel. Y van a aparecer Samuel en la Wikipedia, pero muchos judíos que no van a tener nada que ver con esto. Pero bueno, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Que quedarán sonando ambos oídos. Quedará haciendo un ruido en el oído tremendo. Por lo que Dios iba a hacer a Israel. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Acá aparece otro personaje. ¿Y a quién le preguntamos de Elí? ¿Alguien sabe quién era Elí? Sí. Sacerdote Elí. Bueno, ya vamos a ahondar un poquito más también. Todas las cosas que he dicho sobre su casa. ¿Qué habrá dicho Dios de la casa de Elí? Para que el que escuche lo que Dios dijo le quede haciendo bulla, le quede haciendo ruido, decimos nosotros. Le queden zumbando los oídos. Esto, la cosa viene dura de parte de Dios. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Parece que está hablando en código acá, Dios. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y acá está la parte importante, no sé si alcanza a ver, está en amarillo, y él no los ha estorbado. ¿Se entendió el pasaje? Rodolfo, ¿te acordás más o menos quién era Samuel? Te doy una pista. Te doy una pista. ¿Sí? ¿Te acordás de David? Porque vos hiciste de Goliat. Yo me acuerdo, eso no me lo olvido más. ¿Se acuerdan allá en el parque? Quinto centenario. ¿Quién lo mató a Goliat? David. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el rey que lo mandó a llamar a David para que peleara con el gigante? ¿Se acuerdan? Saúl. Bueno, ¿quién lo eligió o quién lo ungió a Saúl? Samuel fue, y Dios lo mandó para elegir un rey para Israel. Ese fue el último de los jueces.
de Israel. Porque después vino el primer rey, que se llamó Saúl. ¿Estamos bien? Hasta acá. Gracias, Rodo. El sacerdote Elí. Un sacerdote que, como tantos otros, cumplía funciones rituales, ceremoniales en el tabernáculo. En esa época no estaba el tabernáculo. El hermano que me dijo del método de educación, ¿sabe lo que es el tabernáculo? Sí, el lugar santo, más santo, digamos, que existe en el templo. Yo te digo una cosa, estás bien orientado. Pero el tabernáculo era una tienda que estuvo antes que el templo. El templo se hizo después. Entonces el pueblo de Israel tenía un lugar donde adorar. Antes que estuviera el templo, estaba el tabernáculo. Estudiate esa parte que te va a interesar, que vos sos un hombre estudioso. Anotate ahí. A ver qué pasaba en el tabernáculo. Miren, en el tabernáculo había sacerdotes que cumplían funciones y tenían turnos. Había muchos. ¿Por qué? Porque cuando había fiestas había que hacer muchos sacrificios. Esta mañana en la cena del Señor hablamos de la sangre, cantamos un himno. ¿Te acordás, Eva, cómo se llamaba el himno que cantamos? Ni sangre hay ni altar. Cesó la ofrenda. No había más. Pero en esa época había continuamente sacrificios por los pecados del pueblo y era necesario muchas personas que estén preparadas, que estén santificadas, que sean agradables a Dios para cumplir todos esos rituales. Elí era uno de ellos. Elí era un sacerdote que justo estaba en turno en esa época. ¿Y qué pasó? Bueno, allí aparece este joven Samuel en escena. La mamá, la historia es larga, pero la mamá no podía tener hijos, tuvo este hijo y había prometido dedicárselo a Dios. Y así cumplió. Cuando el niño tuvo su edad, muy pequeñito, lo llevó allá al templo. Y dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba en esos momentos. No había visión de parte de Dios. Dios no se manifestaba porque el pueblo estaba, ¿saben cómo? En pecado. El pueblo estaba pecando por motus propio, pero también inducido por muchos religiosos, entre los que se encontraban los hijos de Elí. Hacían cosas tremendas los hijos de Elí. Dentro de lo que tenían que hacer los sacerdotes, tenían que recibir una ración de comida cada vez que había sacrificios de una familia, pero estaba todo estipulado. Pero sin embargo, ellos ¿qué hacían? Llegaban a la familia y decían, bueno, ¿qué mataste, Sebastián? Acá tengo el corderito, bueno, dame carne, ya la coso y te la doy. Y decían, no, yo la quiero cruda y la voy a elegir yo a la carne. Pero no, esperá que las achuras primero, no, yo me voy a llevar, si no te le voy a sacar la fuerza. Entonces, imagínense, estaban de alguna manera pasando por alto un ritual que estaba establecido en la palabra de Dios. Y así hacían, pero había algo peor todavía. Los hijos, ¿saben qué hacían? Se prostituían, es decir, se acostaban, tenían relaciones sexuales con aquellas mujeres que estaban cuidando el tabernáculo también por una ordenanza de Dios, que estaban allí rodeando este aspecto. ¿Y qué hacían? Se acostaban con ellas. Aprovechaban su lugar de autoridad, su poder. Y claro, ¿quién se les iba a negar? Eran los hijos de Elí. Era tremendo lo que estaban haciendo. Y esto Dios lo veía y no lo iba a dejar pasar por alto. Y vamos a leer de nuevo lo que dice este pasaje. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sabía Elí de esto? Sí, sabía. Sabía porque era vox populi. Todo el mundo se enteraba. No podía pasar desapercibido que todas las mujeres que estaban ahí tenían, relaciones con los hijos. Y andás a ver, con los hijos y con cuanto amigo tuvieran, no sé. Pero la cuestión es que esto llegó a oídos del pueblo. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Fue y le dijo, che, Elí, mirá tus hijos, mirá lo que están haciendo.
Y entonces Elí, ¿qué hizo? Como un papá, se plantó, llamó a sus hijos, ¿y qué les dice? Ah, ya con el cinto, 101, 102, no, de palabras, una manera suave de decirle, hijos míos, dice, ¿qué es esto que están haciendo? Está mal lo que están haciendo. Esto no está bien, porque esto no le agrada a Dios. Bueno, dice, ya después hablamos, viejo, después ya estamos en contacto, nos llamamos, te queremos, chao. Y él no los ha estorbado. Mire, estorbar a los hijos, ¿tienen idea qué se puede tratar? Sergio, estorbar. Y disciplinar, que no hagan lo que quieran, aconsejar. Bueno, exacto, no, todo esto. no tener la libertad para que ellos hagan lo que Poner quieran. Límites, tiene que ver con límites. Eso es estorbar. Y claro, va en contra del método que estuvimos hablando recién, porque es ponerle un límite al chico. Es ponerle un límite. Miren, como papás que queremos cumplir lo que Dios nos dice, que queremos criar a nuestros hijos con principios bíblicos, tenemos que aprender a poner límites. Y tenemos que aprender a disciplinar y a amonestar a nuestros hijos como Dios lo dice en su palabra. Y ahora ya vamos a ver a qué punto que a veces como papás también nosotros nos extralimitamos y nos pasamos para el otro lado. Cuando veamos el caso de padres autoritarios, padres que realmente tampoco cumplen el modelo bíblico, sino que se extralimitan y a sus hijos lo hacen poner rojos o lo disciplinan de una manera como el ejemplo que vamos a ver ahora, que tampoco es lo que Dios quiere que hagamos. La cuestión que pasó con Elí, con los hijos de Elí. El pobre Samuel chiquitito allá en el templo, nuevito, aprendiendo las cosas de lo que significaba servir al Señor. Ustedes conocen la historia. Dios lo llamó a Samuel. ¿Cuántas veces lo llamó? 3 veces. Y en la cuarta recién le dijo, porque no sabía Samuel. Samuel se creía que lo llamaba el sacerdote. Iba corriendo al sacerdote y le decía, no, yo no te llamé. 3 veces pasó así hasta que se dio cuenta Samuel, no, esto debe ser Dios. Hacía tanto que no hablaba a Dios que ya había perdido la práctica. Muchas veces nosotros como papás perdemos ese contacto con Dios y quedamos desorientados cuando Dios nos quiere decir algo. Cuando te llame de nuevo, decirle, habla que tu siervo oye. Y así fue. El pequeño Samuel recibió otra vez el llamado de Dios y allí Dios le dice que iba a cumplir todo lo que había ya prometido de antes con la casa de Elí. ¿Por qué razón? Por una falla de él como papá. No se menciona a la mamá acá, pero yo creo que la responsabilidad en forma general como padres nos cabe en la crianza de nuestros hijos. Pero miren, como padres, como varones, aunque parece que es una tarea más bien de la mujer que está con los hijos, y es cierto, pero la responsabilidad espiritual en la crianza de los hijos, llevar la guía, la línea, es tuya, hermano, como papá. ¿Qué pasó? Dios cumplió, y lo cumplió de una manera tremenda. Elí era viejo, estaba un poco ciego. El pueblo de Israel se peleaba con los filisteos, no es de ahora que andan con los palestinos, así a los bombrazos, no, desde antes. De esa época, una de las tantas guerras que pasó, dijeron, vamos a llevar el arca. El arca era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo que estaba en el tabernáculo. La vamos a llevar al lugar de batalla, para que allá Dios nos dé la victoria. Y allí fueron ¿quiénes? Ofni y Fines, los hijos de Elí. Y allí, en esa batalla, en la que Dios no estaba por su pueblo Israel, fueron muertos Ofni y Fines, los hijos de Elí. Y el arca fue tomada cautiva por los filisteos. Y alguien que escapó de la guerra vino corriendo hasta Gilgal, donde estaba Elí. Y cuando Elí oyó que, no que sus hijos habían muerto, dice la Biblia, por supuesto, como papá se ha angustiado, pero cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada, se cayó para atrás, se golpeó la cabeza, se desnucó y se murió. Estaba cumpliendo lo que Dios había ya predicho para esa familia que había tenido en poco, primero la crianza de los hijos,
para que luego esa familia fuese una de las fuentes por las cuales el pueblo de Israel bebió aquellas aguas tan amargas que los llevaron a tantas derrotas y a tanto tiempo malgastado y a tanto castigo de parte de Dios. Padres permisivos. Miren, hermanos, no vamos a hablar de casos particulares porque se nos va a ir el tiempo y ya estamos para terminar casi. ¿Fuiste, Romina, alguna vez permisiva? El domingo pasado nos contaron, nos dieron un ejemplo que nos quedó, a mí por lo menos me quedó grabado, me pareció muy bien. ¿Pero fuiste permisiva alguna vez? Sí, a veces por cansancio me han ganado. Por cansancio, muy bien. ¿Permisiva alguna vez? ¿Sí? ¿Por qué motivo? Por consentirlos a veces. Consentirlos, cansancio. ¿Acá cómo andamos? Por el motivo más que nada. ¿Por qué uno entiende que ha sido permisivo o que es permisivo muchas veces? ¿Cuál es uno de los factores? Me pasaba que permitía, por ejemplo, con mi hijo más grande, el hecho de que capaz que me habían pasado cosas en la infancia, y dice, bueno, que no le pase a él, y una cuestión de protegerlo, erraba en ese caso específico. Esta es una de las causas. Algunas veces permisivo por cosas que arrastra a lo mejor de ejemplos de la niñez que le ha tocado vivir. Difícil, y yo no quiero que mi hijo pase por esto. Y caemos muchas veces en esa trampa del diablo. Miguelito. ¿Sí? Entonces le preguntamos a Paz, vos tenés mucho, Paz nos va a dar algunas puntuales que tienen que ver. Hablábamos con Miguel cuando uno tiene culpa, por ahí si la vez anterior que disciplinó fue un poco duro, por ahí la siguiente vez uno se siente con la culpa y actúa de manera permisiva, o por culpa de justamente verlo sufrir. Carlitos. A veces creemos que estamos haciendo lo mejor. A veces nos parece que hacemos lo mejor porque le damos lo que ellos quieren, porque como papás queremos darle lo mejor. Y bueno, cada uno de ustedes puede tener su propia experiencia, yo tengo las mías, pero no se trata de esto, se trata de decir que un padre permisivo le puede hacer mucho daño a sus hijos. Hay muchos temas para discutir, para hablar, para conversar, que seguramente en alguna oportunidad se puede hacer una mesa, no sé, lo que ponga Marcos después con respecto a cómo se cierra esto. Pero lo importante es, hermanos y hermanas, papá y mamá, que tenés que saber que el modelo de papá permisivo no se ajusta al modelo bíblico. ¿Qué es este principio? ¿Está bien? Bueno, padres autoritarios. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Yo cuando le confieso algo, cuando Marcos me pasó este pasaje, hacía mucho que no lo había leído. Y no me acordaba de este pasaje y traté de buscar otros ejemplos de autoridad. ¿Se acuerdan de este pasaje? Ustedes eso les va a pasar como a mí, refrescar un poquito la mente. Uno dice, ¿se acuerda, hermana? ¿Se acuerda en qué ocasión fue esto más o menos? A ver. En la ocasión que salieron a la guerra a combatir y Saúl les prohibió, o sea, porque había hecho un voto para que no probasen nada de comida. Entonces, Jonatán, en vista del hambre que tenía, probó, como dicen aquí, y sus ojos le fueron aclarados, pudo ver porque tenía mucha hambre. Muy bien, muchas gracias. Es eso lo que dice. Perfecto, muchas gracias, hermano. Miren, había una pelea y Jonatán primero hizo una matanza entre los filisteos y el pueblo también peleó y bueno, ¿y qué pasó? Pelearon tanto que estaban cansados. Entonces, cuando tomaron el botín, empezaron a matar los animales del enemigo y se lo comían crudo casi, la comían o lo asaban un poquito y con la sangre. Dios le había prohibido al pueblo de Israel que comiera sangre. Era una prohibición. Cuando Saúl se enteró, dijo, momentito, dice, acá vamos a hacer un voto que nadie va a comer nada. Yo no me acuerdo hasta qué hora de la tarde era, pero el pueblo estaba desfalleciente, estaba con la presión baja. Dirían, ¿vieron cómo tiene la presión baja? ¿Qué síntoma
tienen parité. Cuando la presión está baja, ¿qué pasa con la vista? Ay, como que parece que te vas a marear. Sí, ves poquito, ves cada vez menos, cada vez. ¿Por qué? Porque es que estás cansado, gastaste energía y no la repusiste. Y así estaba el pueblo de Israel. Había peleado, no sé cuántas horas llevaba peleando. Y Jonatán no escuchó ese voto que había hecho Saúl, su papá. Entonces entraron en un lugar donde había panales de miel. ¿Y él qué hizo? Tenía un hambre bárbaro, acá con la presión, y con una vara, no sé en qué lugar estaría el panal, pero sacó un poquito de miel y la probó y la comió, y dice la Biblia que se quedaron claros sus ojos. Digamos, vio de nuevo con la fortaleza que la alimentación le dio a su cuerpo y dijo, ya no daba más, por fin. Entonces, bueno, hay toda una historia para leer que no la vamos a leer, pero la cuestión es la siguiente. Algo pasaba. Saúl dice, bueno, acá está pasando algo, tenemos que echar suertes. En esa época, echar suertes formaba parte también de un rito que utilizaban, en este caso los reyes, para tomar una decisión por algo. La cuestión es la siguiente, que la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces, ¿qué hiciste, Jonatán? El hijo de Saúl. Porque este mal que nos está pasando ahora, lo que estamos padeciendo ahora, es por tu culpa. ¿Qué hiciste? No sé, dice, lo que yo hice, comí un poco de miel, se me aclararon los ojos, pero ¿qué dije yo? Que no había que comer nada, pero yo no te escuché, papá, le dice. No escuché que vos habías dicho eso. Y yo tenía hambre y comí. Bueno, mira, aún me haga Dios y aún me añada, como diciendo nosotros acá en Argentina, ¿cómo diríamos nosotros? Mira. Que me caiga muerto. ¿Cómo? Que me caiga muerto. Mira, que me caiga muerto si hoy mismo no te voy a matar. Ese es un dicho muy fuerte. En Venezuela, ¿cómo se diría? Que esto lo voy a hacer sí o sí, cueste lo que cueste. ¿Hay alguna frase? ¿En Bolivia? No, nos ayudan mis hermanos latinoamericanos para un poquito enriquecer la charla. ¿En Mendoza? Salga el sol por donde salga. Salga el sol por donde salga. Salga el sol por donde salga. Bueno, ponele la firma. A rajatabla. Eso es lo que le dijo. Mirá, si hoy vos no estás muerto, no sé, no soy yo, no me llamo Saúl. ¿Cómo? Te lo aseguro. Como que hay Dios, dice. Como que hay Dios. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Y había comido. Entonces acá se le fue la mano a Saúl. Se le fue la mano. Y eso quedó demostrado no solamente en este pasaje de un padre que dice, acá se va a hacer lo que yo digo. Después, el pueblo cuando vio que lo iba a liquidar a Jonatán, dijo, no, pará, Saúl, que no se te vaya la mano. Jonatán, qué mal hizo, nos dio una libertad tan grande, peleó él solo con su escudero, se fue, mató, subiéndose, trepándose una cima, un montón de filisteos, y vos porque probó eso, porque a vos se te ocurrió hacer ese voto, lo vas a matar. No, entonces tuvo que Saúl escuchar al pueblo. Pero así, ese arranque de Saúl no venía solamente en esta ocasión. En una oportunidad, como sabía de la amistad de Jonatán y de David, y sabía que Jonatán lo quería, a David estaban comiendo y ¿qué hizo? Se levantó y tomó y le tiró un lanzazo, se lo tiró. No es que dijo, mirá que te tiro, No, a veces digo, mirá que te doy un chirlo, le dice, y el otro nene hace lo que quiere, va y viene, se cae, viste que te dije que te iba a caer, sí, pero eso te arregla algo la solución. O sos profeta con tu hijo, que vos decís, se va a caer, se cayó, soy un padre profeta. No, Saúl la hizo cortita, cortita. ¿Qué hizo? Agarró la lanza y se la tiró. Y Jonatán, que era un hombre de guerra, más rápido que ligero de pies, como gacela, dijéramos de un valiente cercano que tenía, se llamaba Sael, la esquivó y se clavó la lanza en la pared. Y otra vez hizo lo mismo con David, que no era su hijo, pero casi como un hijo, porque vivía con él. Un padre autoritario que imponía algo sin dar razones. ¿Te ha pasado alguna vez? Escuché una frase de por allá. Autoritario. Y tenemos que decir, si somos sinceros delante de Dios, quien más, quien menos, yo he sido, y a veces por ahí soy también, un padre autoritario muchas veces, que forma parte de la naturaleza humana. A veces uno empieza a hablar del temperamento, del carácter, y bueno, todas estas cosas que traemos innatos y que a veces no están modificados por la educación o modificados por el ambiente,
y que aflora el temperamento, hacen, yo por ejemplo a Andrés lo veo un hombre tranquilo, buenito, pero yo no sé si a lo mejor por ahí se le sale la cadena. A veces se sale la cadena. Sí, ahí está, un hombre tranquilo que también se le sale la cadena. Yo puedo ver detrás de ustedes personas súper tranquilas, que a lo mejor no hablan, pero mamá, cuando está en la casa y la esposa sabe, o al revés, mamá, ahí sí, cómo nos transformamos. Y si le preguntamos a los hijos, ni les cuento. Bueno, esto tampoco está bien, hermanos. Tampoco. Y esto hay que pedirle sabiduría del Señor, porque a veces en el afán de querer transmitir lo que nosotros entendemos de parte de Dios, no somos lo suficientemente sabios para trasladar esa enseñanza a nuestros hijos, y como no tenemos la manera, los métodos, porque nos falta capacidad, sabiduría del Señor, la queremos imponer a la fuerza. Acá se hace así porque yo digo. ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Está bien? Vos no tenés pinta autoritario, pero a lo mejor podría haber sido un poquito autoritario. Sí, sí. Todos. Mi papá decía eso, acá mando yo. ¿Viste? Mi padre decía eso, acá mando yo. Bueno, y es bueno que en la familia esté la figura de autoridad. Eso no quiere decir que no, acá bueno, vamos a hacer un consenso, a ver entre toda la familia, a ver qué opinan. No, hay decisiones que como papá te corresponden a vos, como mamá te corresponden a vos, que no son para compartir en una democracia familiar. ¿Por qué? Porque no se trata la crianza de los hijos según el modelo bíblico, que todo sea consensuado. No, hay cosas que vos y yo, en el temor de Dios, tenemos que saber trasladar a nuestros hijos. Cada uno de ustedes tendrá su propio ejemplo, tendrá su manera, reconocerá sus propios errores. Y ¿saben una cosa, lo maravilloso de esto? A pesar de que el tiempo pasa y quizás hemos perdido muchas oportunidades, el Señor es tan bueno que te puede escuchar, te puede oír como papá. Y si sos un papá permisivo o un papá autoritario y tenés chiquitos en tu casa que estás trabajando en ellos continuamente, pedile a Dios que te dé sabiduría para poder aplicar los principios bíblicos a tus hijos, pero que vos primero puedas ser el ejemplo. Tenemos padres equilibrados. Y vosotros, padres, habíamos leído, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, hay un matrimonio ejemplar, que es Elizabeth, o fueron Elizabeth y Zacarías, que fueron los papás, ¿se acuerdan de quién? Rafael, ¿te acordás de quién? Juan. No, al otro Rafael te digo. ¿Juan? Dice, entre los hombres nacidos de mujer, no hay más grande que Juan el Bautista. Miren, un hogar donde ambos eran justos, andaban irreprensibles en los caminos del Señor. Oraba Zacarías por un hijo. Era estéril su esposa. Sin embargo, llegó la anunciación y llegó la promesa del hijo. Y nació el hijo. Y fue el que preparó el camino para el Señor. Un hogar donde no había portazos. Un hogar donde no había gritos. Un hogar donde, si bien no había niños, había un trato entre los esposos, y a esto me quiero referir, quizás que todavía no tengas hijos, o estés pensando en casarte, a lo mejor si sos novia, que puedas cultivar la relación con tu cónyuge, de una manera que cuando lleguen los hijos estén sembrados en un ambiente fértil, en un caldo de cultivo donde las cosas de Dios puedan resaltar. Este fue el matrimonio de Elizabeth y Zacarías. Miren, el consejo de la palabra es amarlos, orar por ellos, instruirlos, no irritarlos, disciplinarlos. Disciplinarlos 5 minutitos más y terminamos. Cuando escuchemos que baja el mar. Disciplina de los hijos. Es un tema. Ahí estaba mirando una foto, ustedes saben que la realeza prácticamente, este es Kate, ¿no es cierto? No. Kate, sí, bueno. Hay muchas fotos, si ustedes buscan en internet, de la princesa corrigiendo en público a sus hijos. Parece que el nene este es la piel de Judas, diríamos. Sí, porque y los periodistas hacen todos
los análisis, porque fíjense, en las partes públicas el papá lo tiene al nene de la mano y cuando le habla, la esposa le habla, la princesa le habla, pero a veces la regaña con el dedo, y hay filmaciones que no las han sacado a la luz, pero donde ella se enoja verdaderamente porque los niños muy chiquititos, pobrecitos, tienen que cumplir el protocolo. Y el otro anda haciendo cositas de chico, va con el auto de la reina y va sacando la lengua por afuera, saludando. Y eso para los ingleses, la cultura es tremendo. Ellos tienen que estar instruidos para cumplir todos estos protocolos o ceremoniales. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Vos podés ser permisivo, pero si estás deteniendo el castigo que se merece por la acción que cometió, por lo que dijo, por lo que hizo, no lo estás amando, lo estás aborreciendo. Le estás diciendo con ese silencio tuyo, con ese mal actuar, no te quiero, no me importa lo que vos seas cuando seas grande, no me importa cuando vos tengas que criar hijo el modelo que yo te dejé como papá. Hacé lo que querés, dale para adelante. Eso estamos haciendo los papás cuando detenemos el castigo justificado de nuestros hijos, la disciplina. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde chiquito. Algunos preguntaban, y hay distintas metodologías de cuándo empezar a disciplinar a mi hijo. Y si recién nació está llorando, no le pegué un chirlo porque recién nació, está saliendo de la matriz de la mamá y es normal que llore. No te enojé, no lo presté, porque está saliendo a la vida. Pero va pasando el tiempo. Y hay muchos que dicen, bueno, 2 años, 3 años. Yo he escuchado consejos de profesionales, médicos. Está el doctor James Dobson, que para los que lo conocen, a lo mejor hay mucha literatura muy linda para los papás sobre la crianza de los hijos, que allí van a encontrar con lujo de detalles un montón de situaciones, se los recomiendo. Mira, desde que empiezan a mostrar señales de rebeldía, es de alguna manera el principio de comenzar con las correcciones. Cuando vos le das y esos grititos, ya sabe, está sabiendo lo que está haciendo, porque sabe cómo reaccionar y sabe lo que está buscando, lo que está pidiendo. Pobrecito, mirá qué personalidad que tiene el nene. ¿Sí? Dejar esa personalidad un tiempito más y después fíjate lo que va a hacer. Bueno, es un... Bueno, yo sí, para mí antes en ese caso, como dicen algunos, pero Dobson dice eso. Sí, es que Dobson es de lo de hace unas décadas, eran los 3, ahora ya. Bueno, pero miren, el que lo ama desde temprano, desde chiquito, lo corrige. Ahí está, 101. ¿Qué hacemos a los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos? Un papá cristiano tiene que hablar, tiene que tener una dialéctica sabia que pueda llegar al corazón de los chicos. Claro que sí, pero a veces no alcanza. Y cuando se terminan las palabras, cuando se termina el razonamiento, y vamos a ver si la Biblia nos da algunos principios. La vara, ¿saben qué es la vara? Bueno, en este caso es el cinto, pero a veces hay papás, ¿algún papá de ustedes ha utilizado otro método o algún otro instrumento? El plumero, muy bien. ¿Tuyo? Una varita, ¿de qué material? ¿De qué material? Un hierro del 8, dice acá Sebastián. A ver, ¿cuál es? A ver. Ubicadas sistemáticamente en distintos lugares de la casa. Con trabajo. Oh, no, eso es demasiado. Pero bueno, ya que lo más rápido era así, era eso. Bueno, hay maneras y maneras, ¿no es cierto? Pero acá vamos a hablar. La mano no. Es preferible tener un instrumento. Después el chico, puede ser, el chico relaciona ya el contacto físico agresivo con la persona y se crea, dicen algunos psicólogos, algunos vínculos que no son sanos del todo con el papá. Comienza a tener, o con la mamá, una relación que no es la más adecuada.
Pero la Biblia sabiamente dice, y también en cualquier lugar, si yo agarro el cintazo y se lo cruzo por la cara, tampoco. Hay unas partes en el cuerpo humano que algunos te invitan, digamos, a apuntarle a esa zona en algún momento. ¿Bien? Mi abuela decía, dale la cola que no va a romper nada. Bueno, entonces, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara, otra vez, y la corrección dan sabiduría. Y a vos te parece duro, y hay que estar igual que un papá cuando tiene que usar como último recurso en alguna ocasión especial este método. No es fácil. Ahora, si vos estás acostumbrado continuamente, te dije que no comiera caramelo. ¡Pum! No, pará, un caramelo se comió, tampoco. Busca otra manera. No. Hay que tener cuidado cuando habla de vara y tiene que ser un último recurso como papás en algunas situaciones. Mire, yo puedo contar con los dedos de las manos las veces que, en el caso de mis hijos, 1 decena, 2 decenas, 3 decenas. No para tanto. Pero bueno, cada uno de ustedes sabrá, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ya lo dice la Biblia. No busquemos nosotros otras alternativas de la composición o la constitución psicológica del chico. No, la Biblia dice la necedad. Y uno ve ejemplos y lo ve en la vida práctica de aquellos que trabajan con este tema, se van a dar cuenta, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y acá otra vez en la Biblia, más la vara de la corrección, acá podés tomarlo metafóricamente, si querés, la corrección es una vara, y acá, bueno, bárbaro, pero si lo querés tomar también de alguna manera práctica, la Biblia no te va a decir que no. La vara la alejará de él. Miren, la vara, ¿saben con qué está relacionado? Con el dolor. ¿Por qué la vara? Duele. ¿Te pegaron alguna vez? ¿Un chirlo fuerte, un cintazo fuerte? Yo me acuerdo, papá, cuando te agarró Marco, ¿a vos te acordás cuando cruzaste la calle? Cuando me colgó la bicicleta, me acuerdo de la bicicleta que me colgó, más que el... Salió mi papá, nunca lo iba así con el cinto y le dio a Marquito. ¡Oh! Y yo me quedé pero petrificado. Parecía que me dolía a mí psicológicamente, porque fue un efecto tremendo. Pero, miren, los animalitos necesitan del dolor para saber que tienen un límite. El caballo, por ejemplo, que vos le ponés el instrumento, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? Se le clava el paladar arriba y le duele, y ya apenas, cuando está entrenado, apenas vuelve muy chiquitito, ya directamente le escapa al dolor. Y como seres humanos, lamentablemente, muchas veces tenemos que padecer dolor en todas sus manifestaciones, no solamente físicas, sino también emocionales, dolores de todo tipo. ¿Para qué? Para entender que lo que estamos haciendo no está bien, necesita un límite, hay que cambiar de rumbo, no estamos yendo por el buen camino, está asociado al dolor. Y saben, nuestro Dios nos ama a nosotros como hijos, pero Él también nos disciplina. Muchas veces en esa disciplina hay dolor en tu vida, porque te tocó algo que te duele. Yo no digo que todas las circunstancias que pasemos sean una disciplina correctiva de parte del Señor, porque muchas veces situaciones de las que pasamos forman parte de pruebas para rescatar algo mejor para nosotros como hijos de Dios, pero muchas veces el Señor nos castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, y en esa disciplina correctiva de parte de Dios hay, ¿qué cosa? Dolor. Si no te disciplina Dios, tened cuidado, porque dice la Biblia que entonces no sois hijos, sino bastardos. Es decir, no es un hijo de carne, de sangre. Es alguien que, bueno, ocasionalmente está ahí y la educación no me corresponde 100% a mí, que se haga cargo otro. Pero cuando sos un verdadero hijo e hija de Dios, tenés que saber que muchas veces Dios va a emplear este método para hacerte ver que estás equivocado como hijos de Dios. Y muchas veces como papás tenemos que recurrir
nosotros a la disciplina, que en este caso sería la vara, simbólicamente, porque el dolor hace recapacitar muchas veces a nuestros hijos. Rápido pasamos. Bueno, este versículo y terminamos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota. Qué término fuerte, cuando lo lee así. Tengo un Señor azotador. Sí, un Señor amoroso, misericordioso, murió por mí, dio su vida por mí en la cruz, pero azota. Azota. Y no tenemos que cortar, cercenar parte de la Biblia, porque eso forma parte de nuestra instrucción como hijos. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Terminamos, le prometo que sí ahora. Con esta es la última placa. Disciplina de los hijos. Cuando hay una disciplina, cuando tenéis que usar la vara como último recurso, en privado, no en público. No le va a pegar frente de los demás chicos, en frente de los desconocidos de la casa. Eso no está bien. En privado. Esa disciplina en privado. Yo conozco varios papás de aquí que por ahí le está haciendo algún berrinche, el chico, que salen un minutito, salen con ellos. Y algunos salían en su momento y dicen: no me va a pegar. Y yo dicen, ya se sabe, pero no lo hizo en público. Lo llevó a un costadito, sí, en su momento. Yo doy fe y conozco otros. Agostina también. Agostina en su momento: no me va a pegar. No, así un cuento. Decía: hijo, le decía a la mamá, hijo, dice, ¿qué va a estudiar? Voy a estudiar de adivino, mamá. Pero hijo, y acá sacó la trampuita y voy a sacudir. Vení por acá. No voy, dice, porque vos me vas a pegar. Dice: tiene talento el muchacho, la verdad. Algo lógico, ¿no es cierto? Bueno, privado, tiempo, lo antes posible. Mi vieja lo que nos decía: lo sumo de un camión, ya vas a ver cuando lleguemos a casa. Era el trayecto, era un trayecto desde la iglesia, desde calle Alsina. No, sí, de calle Alsina el tuvo primero, porque después eran 2 cuadras, era de calle. Esas 2 cuadras veníamos en el auto mudo, no hablábamos nada. En distintos autos, que fue larga la cosa. Llegábamos a casa mudo, se cerraba el portón, entrábamos a la casa y ahí empezaba la cosa. No me quiero ni acordar eso, pero bueno, ya vamos a llegar a casa. No, así no vale. Forma. Verbal controlada. Podemos decirle cuando estamos saliendo de las casillas algunas cosas, verbal, pero controlada. Pero algunos, una sartenada de insulto, le largan el chico. No espero que los papás creyentes, no. Física controlada, y aquí está donde entraría la vara, donde entrarían las partes de esa blandita que no se rompen, digamos. Con firmeza en la vara, pero también no, la firmeza acá se refiere a lo que si yo te pongo esta disciplina, la voy a cumplir. Y no a la mitad del tiempo, bueno, pobrecito, te portaste bien estos 10 minutos, no, firmeza. Y tiene que ser ejemplar, de los dos lados. Un castigo que lo marque, pero tiene que ser un ejemplo tuyo, que vos, con tu ejemplo, estás sosteniendo esa disciplina que como papá le estás dando, porque con tu ejemplo vos lo estás cumpliendo. Que el Señor nos bendiga. El domingo que viene, no sé lo que dispongan los hermanos, una mesa o Eduardo Cartea. Ah, cierto, el próximo domingo tenemos las conferencias. Terminamos con una oración. Voy a dejar libertad para que un papá